Hasta ahora hemos dado todo lo que es un poco la teoría de aerodinámica, la teoría de mecánica de fluidos que necesitamos saber para, para diseñar un paquete aerodinámico. Hemos visto también qué variables, qué cosas tenemos que mirar en los diseños si queremos que funcionen, etcétera. Entonces, si nosotros ya nos ponemos a aplicar esto a la realidad y digamos que nos ponemos a diseñar un paquete aerodinámico, por ejemplo, pues tenemos que tener una forma de ver si lo que estamos diseñando pues está funcionando como debería o como al menos estaba intencionado. Si lo idealizamos, pues nosotros lo que haríamos sería llevar esa pieza, es decir, esa pieza que hemos diseñado en CAD, eh, fabricarla y llevarla a un túnel de viento. En el túnel de viento pues ya veremos unas variables, veremos otras y podemos llegar a una conclusión de si está funcionando mejor o peor. ¿Cuál es el problema? Pues que ni tenemos túnel de viento, bueno, tenemos un túnel de viento en la UMA, pero habría que adaptarlo para que pudiéramos validar una simulación de coche completo. Además, la cantidad de iteraciones que hacen falta para validar diseños y mejorarlos hasta llegar a uno final es una cantidad altísima de iteraciones que sería inviable en un túnel de viento por el gasto que tiene y además que un túnel de viento es caro. Pero es que además de eso necesitaríamos construir un modelo en miniatura o en escala para simularlo en el túnel de viento y que además este modelo sea modelable y podamos cambiarle piezas que vayamos cambiando y mejorando. Por supuesto, estas piezas habrá que fabricarlas cada vez que se le haga un cambio. Como veis, es un proceso muy pesado, pero sobre todo muy caro. Entonces es donde entra en juego el CFD. El CFD, digamos que es un túnel de viento virtual, pero lo que hace es un método matemático y computacional, es decir, que se lleva a cabo en ordenadores, que sirve para predecir flujos de fluido, reacciones químicas, transferencia de calor, combustión en motores térmicos, etcétera. Cubre realmente una amplia gama de simulaciones y, y funciona resolviendo numéricamente las ecuaciones que gobiernan esos procesos. En el caso del comportamiento de fluidos, pues resolverá las ecuaciones de Navier-Stokes y como digo, pues usará métodos numéricos. Entonces el CFD realmente es una muy buena solución al problema que os acabo de decir de lo caro que es usar un túnel de viento y además fabricar las piezas. En el caso del CFD, lo único que nos hace falta es un programa de CAD. En el caso nuestro usaremos SolidWorks. De ahí vamos a exportar un CAD, lo vamos a llevar al programa de CFD y en el CFD vamos a conseguir unos resultados. Idealmente lo que es el CFD lo podríamos ver como una especie de caja negra en la que nosotros vamos a mandar dentro de la caja, dentro del CFD, vamos a enviar un CAD que hemos diseñado y esperamos obtener unos resultados. Es decir, diseñamos un CAD, lo enviamos a CFD y cuando vuelva vamos a recibir los resultados de esa simulación. Eso es un poco como se haría en Fórmula 1, entre comillas, porque al haber tanta gente, hay gente que se dedica, pues hay gente especializada en el diseño del coche y otra gente que está especializada en CFD y se asegura de que el proceso de CFD sea lo más rápido posible para la gente que está diseñando iterando diseño. En nuestro caso esto no va a ser así. Tenemos que dedicarle bastante tiempo a lo que es CFD y asegurarnos de que las simulaciones que nos está dando el programa son correctas, porque al fin y al cabo el programa te va a dar una simulación, es decir, tú si consigues ejecutar la simulación, el programa te va a dar unos resultados, pero tú tienes que saber si esos resultados son ciertos, son precisos y si los puedes extrapolar a la vida real, es decir, si puedes entender que esos resultados son realmente lo que está ocurriendo en la vida real o al menos parecido. Y eso no es tan fácil. En nuestro caso, el proceso de iteración de diseño va a consistir en, como os dije antes, vamos a usar el programa SolidWorks y en ese programa vamos a sacar un CAD, vamos a hacer un diseño que vamos a enviar, bueno, vamos a meter en el programa de CFD. En nuestro caso usaremos SimCenter de Siemens Star CCM. A partir de ahí haremos una simulación de fluido y vamos a conseguir unos resultados. En base a esos resultados lo que vamos a hacer es volver a SolidWorks,
al modelo que metimos y vamos a implementar una corrección en base a los resultados que hemos visto de CFD. Por eso también es importante saber interpretar los resultados. Cuando tengamos esa modificación, vamos a meterlo otra vez en el programa de CFD, en StarCCM en nuestro caso, y vamos a volver a obtener unos resultados, así constantemente. De esos resultados obtendremos un feedback, volveremos a modificar el CAD para corregir algo y otra vez a simularlo, y así ese es el proceso de iteración de un diseño. Para entender un poco cómo funciona el proceso de simulación que hace el ordenador para llevar a cabo todas estas simulaciones de CFD, vosotros tened en cuenta que el ordenador lo que hace es resolver iterativamente un sistema de ecuaciones algebraico no lineal. Pero para llegar a ese sistema del que os hablo, tiene que hacer unos pasos antes. Primero de todo, las ecuaciones que va a resolver el ordenador son las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de fluido en el caso de una simulación de CFD. Y estas ecuaciones son las ecuaciones de conservación de Navier-Stokes. La conservación de masa, la conservación de cantidad de movimiento en X y Z y la conservación de la energía. Esas son las tres ecuaciones básicas que se resuelven, aunque en las simulaciones que hacemos nosotros nos añadimos la ecuación de conservación de energía. Aparte de eso, al sistema de ecuaciones, que en este caso, como veis, son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, se les pueden añadir algunas más, como las dos que veis abajo, que son ecuaciones de modelos de turbulencia, con el fin de simplificar un poco pues la dificultad de la simulación. El ordenador o los programas de CFD para llevar a cabo estas simulaciones tienen distintos métodos que pueden usar, pero en concreto el StarCCM, que es el programa que vamos a usar nosotros, usa el método de volúmenes finitos. ¿En qué consiste esto? Pues nosotros tenemos un dominio de simulación, un volumen y con una geometría, y el programa lo que va a hacer es dividir todo ese volumen en volúmenes muy pequeños, en celdas de malla, y en todos esos volúmenes va a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes que os digo. Bueno, en general el sistema de ecuaciones que se haya formado en el caso de simulación que estemos corriendo. Bueno, pues a todas estas celdas de malla en todo el volumen se le llama malla y también se conoce como la discretización del dominio porque está dividiendo todo el dominio de simulación en volúmenes muy pequeños. Como os digo, el sistema de ecuaciones que se estaba formando es un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y, con el método de volúmenes finitos, el ordenador lo que usa es la forma integral de estas ecuaciones. Sin embargo, con el sistema de ecuaciones en forma integral que vemos a la derecha, el ordenador aún no se entiende del todo bien y no es muy fácil para él resolver ese sistema en tantas celdas y de manera tan iterativa. Entonces, lo que va a hacer es discretizar estas ecuaciones de manera que va a obtener un sistema de ecuaciones algebraico que suele ser no lineal. Puede ser lineal en un caso muy sencillo, pero suele ser no lineal. Vamos a conseguir algo así, un sistema de ecuaciones, como sabéis, se puede escribir como una matriz de coeficientes por un vector de incógnita igualado a otro vector. Si este sistema de ecuaciones fuera lineal, entonces la matriz de coeficientes estaría formada por números enteros y se podría resolver por eliminación gaussiana, es decir, por escalonamiento de Gauss. Como os he dicho, estos sistemas de ecuaciones suelen ser no lineales y entonces ya no nos sirve el escalonamiento de Gauss. StarCCM usa dos métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones. Uno se llama el método simple, que no es que sea simple, es que son siglas de un nombre más largo. Y lo suelo usar este método en un esquema de solución que tiene el programa que se llama flujo segregado o segregated flow. Y después otro método que se llama el método acoplado o método coupled, que también deja elegirlo a la hora de elegir de configurar una simulación. Otro método, aunque no lo usa hasta el CCM, pero es un método de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, es el método de Newton-Raphson, pero como os he dicho, pues StarCCM no lo usa. Como os he dicho, StarCCM os deja elegir el esquema de solución que queremos usar. Por una parte tenemos el esquema segregado, es decir, el segregated flow,
que es como deja elegirlo el programa, y el esquema acoplado o el couple flow. Cada uno tiene una ventaja y unos inconvenientes, y es lo que vamos a ver ahora. El flujo segregado lo que hace es que resuelve las ecuaciones de forma separada, lo que significa que el tamaño de la matriz es más pequeño, pero que necesita más iteraciones para converger porque la simulación es más lenta. Es decir, al resolver las ecuaciones por separado necesita un número mayor de iteraciones, un mayor tiempo para resolver todas las ecuaciones en todas las celdas de malla. Debido a esto, pues entonces el uso de memoria es menor y según pone aquí, pues suele ser menos estable para flujos con fuerte acoplamiento. Ya si hablamos de flujo acoplado, que suele ser el esquema que yo suelo usar más, porque suele ser un método más robusto, pues lo que hace este método es resolver las ecuaciones todas a la vez en cada una de las celdas de malla. Entonces necesita una mayor cantidad de memoria RAM. Por tanto, el tamaño de la matriz se hace más grande, evidentemente, si está resolviendo todas a la vez. Y suele ser, pues eso, un método bastante estable, bastante robusto. Cuando hagamos la malla, al final el 90% de las veces que una simulación falle, va a ser, bueno, falle o incluso nos dé unos resultados que sabemos que no son ciertos, va a ser un problema de la malla, de la calidad de malla. Si la malla no es de calidad, entonces esa simulación la podemos tirar a la basura. Es muy importante, es el aspecto más importante de una simulación, que la malla se adapte bien a la geometría y que sea una malla de calidad. Haciendo eso, lo que vamos a conseguir es que la simulación nos dé resultados buenos y vamos a evitar fallos y errores. Entonces, para ver la calidad de la malla, estos suelen ser los parámetros más comunes que se suelen mirar. No voy a entrar mucho en detalle porque entre los dibujos y que son fáciles de buscar en la guía de StarCCM, no creo que haga falta. Pero como veis, pues son algunas características de la malla que nos van a indicar si la malla es de mayor o es de menor calidad. Cuando hagamos nosotros una malla, el programa bueno, tenemos la opción de pedirle al programa que nos dé un análisis compacto o un análisis más detallado de la calidad de la malla. Como veis en este ejemplo, pues vemos que el face validity, pues tenemos la gran mayoría de celdas, menos 2, tenemos 5.400.000 en una face validity de 1. Entonces esa malla, en principio, en base a esa variable, pues es una malla de bastante calidad. Otro aspecto muy importante a la hora de configurar una simulación es la de definirle al programa, las físicas que están ocurriendo realmente. Por ejemplo, nos preguntará el espacio en el que está ocurriendo la simulación y en la gran mayoría de veces nosotros vamos a seleccionar un espacio tridimensional, a no ser que estemos ejecutando una simulación en 2D. Después nos preguntará también el material en el que estamos simulando, porque, como digo, StarCCM es un programa de CFD y podemos simular pues, cualquier fluido. En nuestro caso vamos a seleccionar un gas para el aire y aquí en la ecuación de estado pondremos que es un gas incompresible, de densidad constante. Realmente esto no pasa, pero a las velocidades que ejecutamos nosotros las simulaciones se puede considerar que son simulaciones incompresibles. Después tendremos que seleccionar el régimen temporal de la simulación. Si queremos que calcule una simulación estacionaria en un momento de tiempo único o a lo largo de un tiempo, ¿no? Entonces nosotros en el 95% de las simulaciones vamos a hacer casos estacionarios, el steady. ¿Por qué? Pues más que nada porque hacer una simulación en transitorio, que es lo contrario a estacionario, a steady, una simulación transitoria, es decir, que varía el resultado con el tiempo, aumenta los recursos computacionales necesarios para hacer la simulación mucho. Entonces, como no estamos para tirar recursos, pues las simulaciones las vamos a hacer casi siempre en estacionaria. Después tendremos que decirle al programa si vamos a querer resolver la turbulencia o decirle que es un flujo laminar
o implícito directamente, sin viscosidad. En nuestro caso siempre vamos a seleccionar Turbulent, porque vamos a intentar resolver la turbulencia de alguna u otra forma. En base al régimen temporal que hayamos seleccionado, nos va a dejar elegir modelos de turbulencia, que vamos a ver un poco más tarde. Y los modelos de turbulencia lo que van a hacer es aproximar la turbulencia más o menos en función de los recursos computacionales que tengamos. Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a hacer una simulación estacionaria, entonces el programa nos va a dar la opción de usar un modelo de turbulencia RANS o aproximado de Reynolds, que se suele llamar. Los modelos RANS son modelos un poco más simplificados que modelan la turbulencia con menos resolución, pero que hacen falta menos recursos computacionales para resolverlo. Aunque la resolución sea menor de la turbulencia, los resultados suelen ser buenos también. Sin embargo, si le decimos que vamos a resolver una simulación transitoria, pues entonces nos va a dejar resolver la simulación con distintos modelos de turbulencia. Podemos usar los RANS aún así, los de Reynolds, y también podemos usar los modelos de turbulencia que se conocen como el LES, el Large Eddy Simulation, que modela la turbulencia mucho más que el Reynolds, o el Detached Eddy Simulation, que también se conoce como el DES, que usa una mezcla del RANS y el LES. Cada modelo de turbulencia, como vemos aquí, va a tener pues modelos específicos que nos da la opción a elegir. Por ejemplo, el Detached Eddy Simulation pues nos da la opción de elegir entre un K-Epsilon, que es un modelo de turbulencia un poco simple, el K-Omega, que es un poco más complejo, que lo veremos más tarde todo esto, o el Spalar Talmaras, que es más simple que estos dos que hemos visto. El LES, bueno, no voy a entrar mucho en profundidad, pero la turbulencia la resuelve mediante unas subescalas que se llaman, entonces te da la opción pues, de elegir cómo quieres resolverlo. Pero bueno, en esta parte de aquí no vamos a entrar ahora mismo. Después lo que nos faltaría por decir en la simulación es el método de solución del sistema de ecuaciones no lineal que queremos que use para resolverlo. En nuestro caso, yo suelo recomendar usar el acoplado, porque como he dicho, necesita menos iteraciones, es más robusto y además resuelve todas las ecuaciones a la vez. Hay una parte de la configuración de la simulación que se llaman las condiciones de contorno o en inglés las boundary conditions, que es muy importante. Al final, las condiciones de contorno no es más que información adicional que le damos nosotros al problema para conseguir una solución más exacta, más única de nuestro problema. Por ejemplo, si tenemos el caso que vemos en la imagen, donde tenemos un bloque de dominio que va a ser por donde va a fluir el aire y tenemos una geometría en medio, por ejemplo un coche, nosotros a la simulación le tenemos que decir a qué velocidad fluye el aire, que sería a qué velocidad está yendo el coche. Pues esas cosas solo hay una forma de darle esa información a la simulación y es mediante las condiciones de contorno. Nosotros lo que vamos a hacer es que tendremos un bloque de dominio, como vemos aquí, y las caras de ese bloque de dominio vamos a dividirlas individualmente. De manera que a este azul le vamos a dar la condición de inlet, que es la condición que se suele dar en problemas de CFD para el flujo de entrada. Entonces le vamos a decir que esa cara va a ser el flow inlet, por donde va a entrar el aire, y que va a entrar a una velocidad determinada. Después a la cara trasera le vamos a dar la condición de pressure outlet, que es la condición que se suele dar para la cara de salida del flujo. Después, importante, tenemos que darle a la cara del suelo, a la cara inferior del bloque, le tenemos que dar la condición de que se está moviendo a una velocidad determinada. Porque cuando nosotros simulamos un coche, el suelo no está estático, el suelo sigue una velocidad relativa con el coche que suele ser igual a la velocidad del coche. Y ya al resto de caras vamos a darle una condición de plano de simetría para que no haya efectos de fricción con las paredes, como que haga que esas paredes no están ahí. Además, ten en cuenta que nosotros las simulaciones de CFD
las hacemos de la mitad de la geometría, porque al ser una geometría simétrica, los resultados van a ser los mismos y además te va a aumentar el costo de la simulación por 2, porque estás simulando 2 veces, digamos, lo mismo. Entonces lo que hacemos es que dividimos la geometría en la mitad y eso es lo que dividimos, eso es lo que simulamos, que diga. Después es importante también diferenciar entre lo que es la geometría o el CAD que le hemos dado y las regiones. Al final, esta CCM, si quiere aplicar las condiciones de contorno, necesita unas regiones. Las regiones son como una, digamos, regiones inteligentes. Es decir, cuando nosotros tenemos una geometría, un CAD que le hemos importado y tenemos ya lista la geometría que vamos a simular, tenemos que decirle que asigne estas partes, esta geometría, a regiones. Entonces lo que va a hacer es que en el bloque, por ejemplo, pues va a diferenciar cada superficie como una región distinta. ¿Y eso qué nos permite? Pues nos permite dentro del programa asignarle las condiciones de contorno. Por lo tanto, en resumen, cuando nosotros tengamos una geometría, si queremos asignarle las condiciones de contorno, tenemos que transformarlas, digamos, en regiones de cada superficie para poder darle ese dato de condiciones de contorno. Por ejemplo, como os he dicho, a esta cara inferior le vamos a dar la condición de que el suelo se está moviendo. A la rueda, por ejemplo, habría que darle un giro, una velocidad angular en este eje, y a la trasera igual. A este plano un plano de simetría, y a esta cara pues le daríamos el pressure outlet, ¿no? La cara de salida del flujo. Un aspecto muy importante en las simulaciones de CFD es el tratamiento de la turbulencia, es decir, cómo le decimos al programa que modele o resuelva la turbulencia. Y es que la turbulencia es un fenómeno en la mecánica de fluidos que es muy difícil de comprender porque es muy aleatoria, muy caótica y por tanto es muy difícil de simular también. Si nosotros nos propusiésemos hacer una simulación muy realista, simulando la turbulencia de la forma más realista posible, entonces lo que tendríamos que hacer es una simulación de DNS, una simulación que se llama Direct Numerical Simulation, que resuelve el sistema de ecuaciones que tiene que resolver, el que hemos hablado antes, que es no lineal, directamente resuelve todas las ecuaciones. Y el problema de esto es que los recursos necesarios, los recursos computacionales necesarios para resolver una simulación medianamente compleja o compleja en DNS no existen, creo, ni siquiera en el planeta. Es que ni juntando todos los ordenadores del mundo. Y ahora veremos un poco más de eso. Entonces, con el paso del tiempo y la evolución de CFD, han ido surgiendo lo que se llaman modelos de turbulencia. Los modelos de turbulencia son una forma de simplificar cómo se resuelve la turbulencia y por tanto reduce mucho los recursos necesarios que hacen falta para correr la simulación. Los modelos de turbulencia que permite usar esta CCM son los RANS, los promediados de Reynolds, el DES, que se llama el Detached Eddy Simulation, y el LES, que es el Large Eddy Simulation. Ni siquiera deja el DNS porque es que es imposible realmente a día de hoy una simulación medianamente compleja resolverla mediante DNS. Entonces vamos a centrarnos en los otros tres modelos de turbulencia. ¿En qué se diferencian unos de otros? Bien, pues los modelos de turbulencia se diferencian unos de otros en función de lo que se llaman las escalas de turbulencia. Dentro de una simulación o en la vida real existen distintas escalas de turbulencia, desde las turbulencias más grandes, los vórtices más grandes, hasta los vórtices o turbulencias más pequeñas que hay de todas, que se llaman, que corresponde a una escala que se llama la escala de Kolmogorov. Es la escala de turbulencia más pequeña que existe y la energía que traen estas turbulencias, estos vórtices, ya se disipa en forma de calor. Aunque nosotros en las simulaciones no vamos a ver eso. Más que nada, primero porque no vamos a resolver esa escala, porque necesitaríamos muchísimos recursos. Y segundo porque tampoco estamos incluyendo la ecuación de conservación de la energía. Así que no veríamos cambios en temperatura ni transferencia de calor. Pues como he dicho, sabiendo cómo se diferencian las escalas de turbulencia, los modelos de turbulencia se diferencian unos de otros en función de qué escalas de turbulencia resuelven numéricamente y cuáles modelan, es decir, cuáles simplifican.
En primer lugar, vamos a hablar del LES. El LES, o Large Eddy Simulation, es un modelo de turbulencia que lo que hace es que resuelve las grandes escalas turbulentas que suelen estar lejos de la pared, y las más cercanas a la pared o las escalas más pequeñas de turbulencia en general, las modela mediante lo que se llaman submallas. Este es un modelo de turbulencia que también requiere muchos recursos. Después el RANS, voy a saltar el DES un momento. El RANS es el modelo realmente el estándar. Hay distintos modelos de turbulencia dentro del RANS, como el K-omega, el K-epsilon, hay varios. Y lo que hace es que no resuelve numéricamente ninguna escala de turbulencia, por eso es tan asequible, y modela todas. Eso no significa que sea un modelo de turbulencia menos preciso. Lo que significa es que te está resolviendo el problema y la turbulencia en concreto con menos resolución, pero la simulación, es decir, los valores de fuerzas, por ejemplo, que nos da la simulación, no tienen por qué estar mal, ¿eh? La simulación es un modelo de turbulencia bastante robusto y se usa incluso en Fórmula 1 y en grandes industrias. Así que no resuelva ninguna escala de turbulencia y modele todas no significa que sea menos válido, ni mucho menos. Y ya después tenemos el último que me falta por hablar, que es el DES, el Detached Eddy Simulation. Este es un modelo de turbulencia híbrido que usa cerca de la pared, usa el modelado de la turbulencia de RANS, es decir, usa el RANS, y lejos, para las grandes escalas turbulentas, la resuelve mediante el modelo de turbulencia LES. Por tanto, es más asequible que el LES, pero un poco más, bueno, o bastante más costoso que el RANS. Para que os hagáis una idea, en esta diapositiva podéis entender un poco más a lo que me refiero cuando os digo de que unos modelos de turbulencia pues resuelven más escalas de turbulencia, es decir, las resuelven con más resolución que otros. En la primera imagen lo que vemos es lo que os decía de las escalas turbulentas. Estas son las escalas más grandes y se suelen dividir en muchas escalas hasta llegar a una escala que suele ser la más chica de todas, y es la escala de Kolmogorov, donde ya la energía se disipa en forma de calor debido a la viscosidad del fluido. Entonces, en función de, por ejemplo, el RANS, digamos que el RANS pues resuelve de aquí hacia arriba, y el LES resuelve de aquí hacia arriba, por ejemplo. Y el DNS, por supuesto, te va a resolver todas, por eso es tan complicado. Pero esa diferencia es la que vemos en esta imagen de aquí y en el resto de imágenes. El RANS, como veis, no se ve apenas turbulencia, porque es que no está resolviendo ninguna, está modelando todas. El LES que diga, resuelve las más grandes, pero las más chicas no las resuelve, a diferencia del DNS, que sí que resuelve las más chicas. También se ve en esta foto, donde en la primera foto vemos un RANS, que vemos que esa estela es una estela turbulenta, pero no vemos ninguna turbulencia. Es decir, tenemos que asumir que eso es turbulencia. Y en esta de aquí, que no sé si es LES o DNS, creo que es DNS, pero ya vemos cómo sí que está modelada toda la turbulencia. Y ya sin ir más lejos, en este vídeo lo vais a entender mucho mejor. Es una diferencia entre una simulación transitoria, importante, no es estacionaria, entre el RANS, que veis que no simula, no modela, digo, no resuelve ninguna turbulencia, sino que hace un promedio de toda la turbulencia que hay en la zona, y el LES, que sí que resuelve las grandes turbulencias y las chicas las modela. Para que os hagáis una idea de los recursos computacionales que necesita cada modelo, pues principalmente en cuanto a memoria RAM, los modelos y los recursos que necesitan están relacionados con la malla que necesitan para resolverse. Por ejemplo, un modelo DNS que está resolviendo todas las escalas de turbulencia necesita una malla muy fina con volúmenes muy pequeños para capturar todas las turbulencias y todas las escalas. Conforme ya vamos reduciendo el nivel, por ejemplo, un LES, que es menos que un DNS, necesita una malla también muy densa, menos que el DNS, pero aún así una malla muy densa. El RANS también suele necesitar mallas densas, pero menos que estos dos. Entonces, la cantidad de recursos computacionales que necesita un modelo de turbulencia viene de la mano del número de celdas de malla que necesitan o la densidad de malla que necesitan,
pero también de los cálculos que necesitan. Porque, por ejemplo, un modelo que resuelva más escalas de turbulencia va a tener que almacenar más información en cada celda. Entonces va a aumentar la memoria RAM que necesita. Así, en resumen, cuanto más complejo es el modelo de turbulencia, los recursos no aumentan de forma lineal, aumentan mucho, digamos incluso exponencialmente. Entonces nosotros los que usamos siempre suele ser los RANs. Si por ejemplo lo miramos en un modelo de turbulencia en LES, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, si tuviéramos un ordenador con 3 procesadores y 40 núcleos, aunque no sé si se refiere a que cada uno tiene 40 núcleos o, o 40 en total, pero aún así, con 40 núcleos y 3 procesadores, una simulación de CFD usando el modelo de turbulencia LES tomaría más de 120 horas, que es aproximadamente más de una semana en una simulación. Ya si usamos. Ahora en CFD están saliendo la gráfica, es decir, las gráficas para CFD, que antes no se podían usar, hasta ahora más o menos usaban siempre procesadores, CPUs, y ahora están empezando a surgir las gráficas que aceleran mucho el tiempo de cálculo de las simulaciones. Pero, por ejemplo, si veis también en la foto de abajo, incluso con 10 procesadores y cada uno con 40 núcleos, creo que es lo que se refiere, 10 procesadores, además procesadores potentes, que el Xenon es potente, estaríamos en 50 horas para una simulación en LES. Os vais haciendo ya una idea de los recursos que necesitan para correr una simulación con estos modelos de turbulencia. Para que os hagáis una idea de la complejidad y la cantidad de recursos computacionales necesarios para ejecutar una simulación DNS, tened en cuenta que nadie en el mundo tiene la capacidad de ejecutar una simulación DNS para geometrías complejas como un Fórmula 1 o Fórmula Student. Y como pone ahí, incluso si juntásemos todos los ordenadores del mundo y le damos al programa la malla necesaria para resolver incluso las escalas de Kolmogorov, que hemos dicho que son las escalas más chicas de turbulencia, en una simulación tan compleja, con la malla necesaria y con números de reinos tan altos, si la simulación es DNS, necesitaría más de 1000 años para terminar. Esto os hace una idea de lo imposible que son las simulaciones DNS con una complejidad ya media alta a día de hoy. Entonces, con esto lo que se ve es la importancia que tienen realmente los modelos de turbulencia, porque si no es que no podríamos resolver las simulaciones. Entonces, para las simulaciones que vamos a hacer nosotros, que serán con los modelos RANS, los promediados de Reynolds, una aproximación válida es que 1 millón de celdas de la malla equivale a aproximadamente 2 GB de RAM. Entonces, digamos que un ordenador tiene, por ejemplo, 16 GB de RAM. Pues entonces aproximadamente te va a permitir hacer una simulación de 7, 8 millones de celdas más o menos. No os digo 8 porque también tiene que dar un espacio libre de memoria RAM para que el ordenador siga funcionando y ejecutando las tareas que ejecuta en segundo plano. Entonces digamos que eso con 16 GB de RAM se podrá hacer una simulación de 7 millones y pico de celdas, digamos. Otra cosa que es muy importante en las simulaciones CFD es esta gráfica que veis aquí abajo, que es lo primero que os sale en cuanto empezáis a ejecutar una simulación. Esto se llaman los residuos de la simulación. En CFD los residuos son la diferencia entre las ecuaciones de conservación que deberían conservarse idealmente y los resultados que estamos consiguiendo de esas ecuaciones. Vosotros tened en cuenta que al final estamos resolviendo ecuaciones de conservación y digamos que estas ecuaciones deberían ser igual a cero porque se está conservando a lo largo de toda la simulación. Pero como realmente la simulación no estamos resolviendo las ecuaciones exactas, sino que estamos resolviendo aproximaciones, pues esto da lugar a un pequeño error o residuo. Entonces,
siempre vamos a querer que este residuo sea lo más chico posible. Y lo que está pasando en una simulación es que conforme avanza la simulación, si la simulación es correcta, los residuos van a ir reduciéndose cada vez más conforme pasan las iteraciones, hasta que se alcanza un nivel suficientemente bajo o que ya no bajan más. Entonces se puede empezar a intuir que la simulación está convergiendo a una solución estable. Y digo, se puede empezar a intuir porque los residuos son una forma útil de estudiar la convergencia de la simulación, es decir, saber cuándo la simulación ha llegado o está llegando a una solución estable. Pero no es la única forma en la que debe estudiarse la convergencia. Realmente cuando nosotros estemos analizando cómo está yendo una simulación mientras se está ejecutando, nosotros lo que vamos a querer es ver si la simulación está yendo correctamente y si no está fallando. Pero principalmente queremos ver si la simulación converge a una solución estable y cuándo. Entonces, vamos a tener que mirar varias cosas. Por una parte, vamos a mirar los residuos mientras se ejecuta la simulación y por otra vamos a ver uno o varios gráficos de cómo evolucionan distintas variables que son importantes en el problema con el paso de las iteraciones. Cuando hablamos de convergencia, hablamos de que la solución que está consiguiendo la simulación en una iteración es prácticamente idéntica a la solución que está consiguiendo en la iteración anterior, y así sucesivamente a lo largo de las iteraciones. Como digo, si esto pasa a lo largo de muchas iteraciones, que el resultado entre iteraciones es prácticamente idéntico o muy chico, vemos en el gráfico de abajo que la variable se estabiliza en una horizontal. Significa eso que la variable que estamos estudiando, viendo cómo evoluciona, pues ya no varía con el paso de las iteraciones. Significa que si eso ocurre y además los residuos han bajado lo suficiente, unos cuantos órdenes de magnitud, entonces se puede decir que la simulación ha convergido o está muy cerca de la convergencia. Pero en general cuando esto pasa, ya se puede dar por convergida la solución. De hecho, lo que yo suelo hacer cuando hago una simulación es que me hago una cuadrícula y pongo los residuos y varios gráficos como este de distintas variables. Abajo estamos viendo el lift. Yo suelo usar el lift, el drag y lo suelo usar también en distintos componentes del coche. Por ejemplo, el difusor, que es una zona más turbulenta, suelo ver si también llega a una solución estable. Si os acordáis, en algunos vídeos atrás hemos hablado de lo que es el I+, y lo mencionamos porque era importante entenderlo de cara a las simulaciones. Bien, como os dije en su momento, el I+ es una medida dimensional de cómo de cerca a la pared colocamos la primera celda de malla, es decir, en qué subcapa de la capa límite estamos colocando la primera celda de malla y por tanto eso nos va a decir desde dónde estamos simulando la capa límite, porque puede ser que si ponemos la primera celda demasiado lejos de la pared, pues nos estemos saltando las subcapas viscosas y algunas capas que son importantes. Entonces, cuando nosotros hacemos una simulación, también hemos dicho que necesitamos saber que los resultados de la simulación son válidos y la única forma de saber eso es entendiendo cómo funcionan las simulaciones y teniendo criterio y analizando tanto los resultados como la forma en la que estamos simulando. El I+ es por tanto muy importante porque no es una variable que nosotros sepamos antes de simular. Realmente el I+ es una variable de postprocesado que vamos a conocer después de la simulación. Y diréis entonces, si yo quiero usar un I+ de 2, por ejemplo, ¿cómo le doy a la simulación esa información? Pues realmente no puedes, porque la fórmula del I+, si os acordáis, tiene componentes de velocidad y componentes que dependen de los resultados que esté sacando la simulación, pero lo que vamos a hacer es calcular una estimación para la primera simulación. Vamos a usar esta calculadora o varias que hay en internet, como veis aquí, y nos va a dar, en función del I+ que queremos poner y de la cantidad de capas de inflación
que es la capa de inflación, son las capas de malla que buscan pues mallar la capa límite. En función de esos datos nos va a dar unos datos que le vamos a dar a esta CCM y nos va a hacer la malla pues como la queremos. Entonces con esto lo que vamos a hacer es una predicción, entre comillas, del I+ que queremos. Vamos a hacer esta malla con los valores que hagamos de predecir en la calculadora y vamos a ejecutar la simulación. Una vez hayamos ejecutado la simulación, vamos a estudiar, vamos a ver qué valor de I+ nos da la simulación y, como veis en la tabla de arriba, pues toma varias simulaciones ya realmente alcanzar un I+ que queremos. En la primera simulación, por ejemplo, podemos conseguir un I+ de 2,5, lo que significa que tenemos que refinar aún más la malla la malla en la capa límite. En la segunda simulación, después de un refinamiento, puede que consigamos un I+ de 1,2, y si queremos un I+ más chico todavía, pues refinaremos más aún la capa límite y pues obtendremos un I+ de 0,8, por ejemplo. Entonces, lo que quiero que entendáis es que esa es la forma de estudiar el I+ en una simulación. Si queremos un I+ en concreto porque queremos mallar a partir de una de las zonas de la capa límite y además el modelo de turbulencia que estamos usando nos pide que el I+ esté en un rango, en la primera simulación no tenemos forma de saber con certeza el I+ que vamos a conseguir, pero podemos predecirlo y en base a eso mejorar la malla y iterar hasta conseguir el I+ que queremos. Dicho esto, cuando veamos en la simulación el I+ que nos está dando, por ejemplo, alrededor de un ala, como veis en la imagen de abajo, podemos graficar el I+ en función de la cuerda del ala o de la longitud y vamos a ver que el I+ no es un valor fijo, sino que varía a lo largo de toda la superficie. Pues sabiendo esto, lo más importante es priorizar los valores de I+, es decir, que estén correctos, sobre todo en las zonas más complejas. Por ejemplo, en un alerón o en un ala suele ser el leading edge de la cara de succión, porque suele ser donde se generan más picos de succión o gradientes de recuperación grandes y por tanto separaciones de la capa límite. Entonces, para simular correctamente eso, es muy importante priorizar la zona esa, el leading edge de la cara de succión, para captar correctamente todo lo que está ocurriendo, tanto si la capa límite está adherida como si está separada. Entonces, si decidimos que vamos a usar o vamos a ejecutar una simulación estacionaria, los modelos de turbulencias que nos va a dejar elegir el programa, esta CCM, son los siguientes. Nos va a dejar, evidentemente, como os he dicho antes, solo los RANS, los promediados de Reynolds, y nos va a dejar una gama de modelos de turbulencia K-epsilon, modelos de turbulencia K-omega, los Reynolds Stress y los Spalart-Almaras. No me voy a poner a explicar todos porque cada uno tiene sus cosas y algunos son mejores que otros para algunas cosas, y esto es muy fácil de encontrar, por ejemplo, en la guía de esta CCM o incluso en internet. Entonces os voy a decir un poco que el que nosotros usamos por defecto es el K-omega SST, como vemos aquí. Usamos el K-omega, el SST Mentor K-omega, que es una fusión es un modelo híbrido entre el modelo K-epsilon y K-omega. Al final el modelo K-epsilon es un modelo que funciona muy bien resolviendo, simulando lejos de la pared. Es muy bueno y además muy eficiente. Y el K-omega es un modelo que es muy bueno resolviendo cerca de la pared. Entonces, como en una simulación, por ejemplo, de un ala o un coche, a nosotros nos interesa resolver muy bien cerca de la pared y lejos de la pared no queremos que use el K-omega porque es más caro, digamos, necesita más recursos que el K-epsilon, y lejos de la pared el K-epsilon ya es bueno y es más barato, más eficiente. Entonces el K-omega SST lo que hace es que fusiona los dos y es un modelo híbrido, de manera que cerca de la pared usa el K-omega y lejos de la pared usa el K-epsilon. Entonces por eso que es un estándar, digamos, es muy bueno a la hora de simular.
Después, pues ya la simulación, como veis, hay algunos modelos que tienen puesto esta estrellita, sí, esta estrellita, que significa que si a nosotros el programa, abajo cuando estemos seleccionando esto, nos va a dar una opción de clicar en la opción de que el programa solo nos incluya los modelos recomendados. Estos que están con la estrella son modelos recomendados del programa. Entonces, si nosotros le diéramos a K-Omega a Turbulence, el modelo de turbulencia K-Omega, nos va a añadir por defecto el K-Omega SST Mentor y nos va a añadir también que use todas las funciones de pared para todos los I+. Además nosotros pues usaremos la transición Gamma Transition, que es la que solemos usar, y también, como os digo, podéis encontrarlo más información en la guía de StarCCM. Después no hacer este vídeo tampoco muy denso. Nada, lo dicho, conforme vayáis seleccionando modelos de turbulencia, si quitáis la opción de recomendación, es decir, que os incluya los recomendados, es cuando ya os van a salir todos estos y todas estas opciones de funciones de pared. Pero si la quitáis, pues eso, os salen ya esto y os deja elegir también pues el tratamiento de pared que queréis usar para cada modelo de turbulencia. Os da la opción ahí de usar los tratamientos de pared para todos los I+, o para I+ altos o I+ bajos. En StarCCM, un I+ alto, un High I+ Approach, que es el método que usa para los I+ altos, te coloca en la primera celda de malla, el centroide de la celda te lo coloca en un I+ mayor que 30, es decir, en la subcapa logarítmica. En un I+ bajo ya te coloca el primer centroide de la primera celda, te lo coloca en un I+ aproximadamente de 1, que te lo está colocando entonces en la subcapa viscosa. Y si ya usamos este de aquí, por ejemplo, el All I+, pues lo que va a hacer es que va a usar una mezcla entre ambos. Cuando sea necesario usará el I+ alto y cuando sea necesario usará el I+ bajo. Hay otro ya que es el Two Layers Oli Plus, que es prácticamente idéntico al Oli Plus. Es idéntico, pero hay modelos de turbulencia como el Realizable KY Two Layers, que usa pues, una aproximación de dos capas y demás, que pues simplemente este de aquí es el mismo que el Oli Plus, pero adaptado un poco a los modelos que usan las dos capas. Simplemente no hay más. Como digo, esto si queréis indagar un poco más, pues podéis hacerlo, pero nosotros lo que usamos es el K-Omega SST Mentor. Otra cosa que es muy importante en las simulaciones CFD, sobre todo para analizar la estabilidad de la simulación conforme está ejecutándose, es lo que se conoce como factores de relajación o under relaxation factors. Tenemos que entender que una simulación está yendo por un camino estable cuando el monitor de convergencia, digamos cómo va variando el valor de una variable que estamos estudiando a lo largo de las iteraciones, pues no presenta cambios abruptos, no presenta muchas oscilaciones y cada iteración el cambio que hay en esa variable, en el valor de esa variable, cambia respecto al anterior, pero no son cambios muy bruscos, como vemos en la línea azul. Sin embargo, sí se puede dar el caso totalmente contrario, como en la línea roja, que es que pues, el valor de una variable fluctúe mucho y de una iteración a otra, por ejemplo, digamos, entre esta iteración de aquí y esta iteración, bueno, esta de aquí, digamos que es la segunda iteración, el valor de la variable ha pasado de estar aquí a estar aquí. Ha habido una fluctuación muy grande y esto es muy malo para la estabilidad de la simulación. Muchas veces, si esto pasa, puede hacer que la simulación descarrile el camino que tenía que llevar y por tanto pueda diverger, es decir, no converja a una solución y diverja a valores que son totalmente desproporcionados a lo que es la simulación. Entonces lo que se suele hacer para evitar esto es que se usan los factores de relajación. Un factor de relajación es un número entre 0 y 1 que realmente representa un porcentaje de la nueva solución que se aplica a la anterior. Es decir,
Digamos que en esta solución pues tenemos un valor y tenemos puesto un factor de relajación de 0,3. Lo que va a significar es que la siguiente iteración, por ejemplo, si calcula este valor, este de aquí, pues el nuevo valor de la iteración va a ser el anterior combinado con un 30%, en el caso de ahora, porque hemos puesto un 0,3, combinado con un 30% del resultado que acabamos de obtener ahora. Entonces nos dará, pues, durante toda la trayectoria de las iteraciones, va a presentar una evolución más suave, más estable. Y esto va a conllevar también que el tiempo de convergencia va a crecer mucho, porque al fin y al cabo estamos cogiendo muy poca información de cada iteración y por tanto eh, va a tomar más tiempo para converger en la simulación. Para entenderlo mejor, me suele gustar verlo de la siguiente forma. Imaginaos que tenemos una carretera que tiene muchas oscilaciones, digamos que es una carretera parecida a una función seno, y, y hay un coche que entra, por ejemplo, supongamos que somos nosotros, entramos a la carretera y en vez de girar poco a poco, en un momento tenemos el volante recto e inmediatamente giramos muy brusco. ¿Qué es lo que va a pasar seguramente? Pues que seguramente el coche pierda el control, la transferencia de pesos que hay y demás, pero la cuestión es que seguramente se desvíe de la trayectoria y acabe fuera de la carretera. Sin embargo, si en vez de hacer esto lo que hacemos es que entramos a la carretera y poco a poco eh, vamos girando el volante poco a poco, aplicando cambios progresivos y suaves durante todo el recorrido, durante el tiempo, pues seguramente vamos a acabar dentro de todo el recorrido de la carretera y siguiendo la trayectoria que queríamos. Pues esto es muy parecido a los factores de relajación. Si nuestra simulación, una de las variables que se está graficando a lo largo de las iteraciones, presenta cambios muy bruscos, pues hay una probabilidad altilla de que la simulación, digamos, descarrile, es decir, que no vaya por el camino que tiene que ir y acabe divergiendo. Sin embargo, si usamos el factor de relajación, aunque va a tomar más tiempo converger, pues seguramente la simulación, bueno, seguramente no, la simulación se va a mantener más estable porque los cambios entre iteraciones van a ser graduales, van a ser sí, progresivos y graduales durante las iteraciones.